Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre el mito del ave fénix que me quedó pendiente del episodio pasado. Siempre me sentí muy identificada con el ave fénix y su capacidad de resurgir de las cenizas, y en mi caso por mi capacidad de resurgir del dolor. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, poné pausa y hacé o escuchá otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedás escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. No pude quedarme con las ganas de contar sobre el mito del ave fénix y por qué para mí es tan importante el ave fénix que hasta lo tengo tatuado en la espalda. Antiguas leyendas hablan de la existencia de esta ave mitológica conocida con el nombre de fénix, la cual tenía la increíble capacidad de, una vez llegada a su muerte, o sea, para prepararse para su muerte, ardía en el fuego hasta consumirse y posteriormente resurgir, renacer nuevamente de sus propias cenizas. De hecho, también se decía que sus lágrimas poseían poderes curativos. Y sí, llorar tiene poderes curativos. Por eso es muy importante llorar. Como lo conté, me tatué el ave fénix abril de 2012, a unos 4 meses de haber tenido un gran ataque de pánico en el baño de la sucursal del banco en el que trabajaba. En ese momento me diagnosticaron crisis de ansiedad, angustia y bueno, estar atravesando por un momento depresivo. Comencé un tratamiento psiquiátrico con ansiolítico y antidepresivo. A terapia psicológica ya iba, aunque hoy puedo reconocer que ese tipo de terapia o terapeuta no me estaba ayudando en ese momento. Más que nada porque yo le venía planteando a mi psicóloga de ese entonces que me sentía estancada en mi vida, que no tenía futuro y que siempre hablar de los traumas de mi niñez y de la mala relación con mis padres me hacía sentir que la vida no tenía sentido. Como que nunca iba a poder estar bien si siempre hablaba de lo mismo, pero porque no veía como que hubiera un rayito de luz en el futuro. Así que bueno, 10 años después puedo ver toda esa época en perspectiva y decir que lo que pasó estaba más cantado que despacito. O sea, era muy altas las probabilidades que suceda lo que sucedió. Y como también mencioné en otros episodios, agradezco lo que sucedió también. A la distancia reflexiono sobre cómo en el momento de querer tatuarme un ave fénix, o sea, la idea es por esto de sentirme representada por esta ave mitológica. Y cómo en ese momento, sintiendo que a pesar de estar pasando por un momento en el cual, más que consumirme en el fuego, me estaba consumiendo en agua, o sea, por la angustia, a pesar de eso tenía como una esperanza de poder salir adelante, como tantas otras veces ya había salido. Recuerdo que pensaba que más profundo de donde había llegado no iba a haber. Y la verdad es que fui una ilusa. Porque al mes falleció Guillermo, mi padre, con el cual no hablaba hacía 6 meses y que lo último que le había dicho era que no quería tener relación con él. Así que nunca subestimen o desafíen a las probabilidades de caer en un pozo más profundo. Eso ya lo aprendí. Como también aprendí y estoy segura de mí misma en que puedo salir de ese pozo profundo en el que caiga. Pero bueno, dejando de lado el mito del ave fénix, hablemos de cómo usar la metáfora del ave fénix para explicar
la resiliencia. Y para hablar de resiliencia tenemos que hablar de traumas. Y bueno, por ejemplo, podemos empezar definiendo qué es un suceso traumático. Es decir, es un acontecimiento que genera estrés, estresante, que irrumpe en la vida de una persona, que la desordena, para no decirlo tan brusco, y la vida de esa persona se desordena a tal punto que ese hecho es como un antes y un después. Es decir, es una situación que te desborda completamente y produce una ruptura a nivel emocional de la persona. Es ese sentir que todo cambió para siempre. Y ahí lo que decía el episodio anterior. La persona que eras antes de ese hecho traumático ya no existe. Ahora hay una nueva persona. Es como que hay que volver a empezar. Hace unos años, una persona que leyó mi blog me escribió y entre tantas cosas que me dijo, hubo una que me llamó la atención. Porque me escribió, eres una persona resiliente. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué es ser resiliente? Entonces, bueno, busqué información en Google y me encontré con el concepto de resiliencia. Lo primero que me encontré fue en Wikipedia que explicaba la palabra resiliencia en cuanto a la física y a la química, que en ese caso es la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial después de que se ejerce una fuerza que lo deforma. Pero bueno, en el campo de la psicología, si bien va cambiando el significado a lo largo de los años o le van agregando más cosas, básicamente la resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. O sea, es la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformada positivamente por ellas. O sea, que generen algo positivo en vos esos hechos traumáticos. Y así leyendo conocí la historia de Boris Cyrulnik. Boris es un neurólogo, psiquiatra y psicólogo francés que nació en 1937. Brevemente cuento su historia, ¿no? Nació en el seno de una familia judía durante la ocupación nazi. Sus padres lo dejaron en una pensión para ocultarlo de los nazis, pero bueno, lamentablemente Boris terminó siendo trasladado a la asistencia pública francesa. Vendría a ser como... Me sale orfanato, pero no... Casa de familia, no sé si es casa de familia. Bueno, me explico, ¿no? Porque si no me enredo con las palabras. Cuando estaba ahí en este lugar donde lo llevaron, fue adoptado por una mujer que lo escondió en su casa, pero durante una redada policial lo encontraron y fue llevado a una sinagoga con otros judíos. Estamos hablando de un Boris, un niño de 5 o 6 años, que bueno, cuenta que se tuvo que esconder en baños para que no sea deportado y entregado a los nazis. Y un día estaba fuera de la sinagoga y una enfermera lo vio y se lo llevó. La historia es realmente muy dura, porque él nunca más vio a sus padres. Hay una charla que está traducida al español, es decir, doblada al español, que se puede escuchar en español, que no es solamente leyendo, eso quiero decir, que dura como 1 hora, pero que es muy... no me sale la palabra. Yo cada tanto la vuelvo a escuchar porque siempre aprendo algo nuevo o me quedo con algo para reflexionar y escribir. Voy a dejar el link de la charla en la publicación del episodio. Pero bueno, sigo contando un poco de su historia. Él terminó estudiando medicina en París y más tarde, conducido por este deseo de reevaluar los acontecimientos de su propia vida, empezó a estudiar psicología y neuropsiquiatría y se dedicó al tratamiento de niños con traumas y otros problemas de conducta y exclusión social. A ver, en palabras de Boris Cyrulnik, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para fortalecerse y salir fortalecido de ellas. O
sea, una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Boris tiene muchos libros. Hay uno que solo está en inglés y que de hecho es una de las motivaciones que tengo para perfeccionar mi inglés, para poder leer ese libro y entenderlo. Porque hace 4 o 5 años tuve ese libro en inglés en mis manos, pero me costaba muchísimo. O sea, entendía, pero claro, las palabras que no entendía las buscaba en el diccionario, entonces volví a leer a ver qué podía sacar de cada frase y bueno, dije no, mejor perfecciono mi inglés y después vuelvo a leerlo. Pero igualmente tiene muchos libros en español y el más conocido quizás es el de los patitos feos. Se llama así, Los patitos feos, la resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida. Se consigue tanto el libro físico como en ebook, así que bueno, voy a dejar también la lista de libros de Boris por si querés leer más. Pero me acuerdo que ese libro me llamó la atención y lo leí por eso, por una infancia infeliz no determina la vida. Entonces, bueno, la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para resurgir de las cenizas. O sea, la capacidad que tenemos para reaccionar y sobreponernos de las adversidades y de situaciones complicadas. Y esto también, ¿no? De incluso salir fortalecidos de esas situaciones. Entonces las personas consideradas como resilientes ante situaciones adversas salen fortalecidas, habiendo detectado como oportunidades de crecimiento personal y también siendo capaces de alcanzar una adecuada calidad de vida a pesar de las condiciones negativas que sufrió. Una cosa importante es que la resiliencia no es que se tiene o no se tiene. O sea, no es que hay personas que no tienen resiliencia. Todas las personas la tenemos, pero claro, en diferentes, o sea, en un mayor o menor grado. Como cualquier capacidad, ¿no? También leí que es ante las situaciones de estrés cuando se observa esa capacidad de resistencia. Pero no es resistencia, creo que es más entereza. O sea, porque es ese poder de sobreponerte frente a un hecho adverso. Es decir, por ejemplo, voy a hablar de mi caso porque como siempre digo, yo no soy psicóloga ni especialista en psicología, lo que yo tengo son años de trauma y años de escribir sobre mi historia y años de terapia. Pero cuando una vez hice un ejercicio de escritura terapéutica que era sobre la línea de tiempo de tu vida y tuve que situar como los hechos traumáticos de mi vida en esa línea de tiempo, fue muy duro, porque cada vez que veía que en el lapso de tiempo de entre mis 5 y 12 o 13 años, o sea, un lapso de tiempo de 7, 8 años, ver que no tenía espacio para poner los traumas, o sea, que ya no tenía, o sea, que tenía que terminar sacando flechas y escribiendo a los márgenes de la hoja, porque en el lapso de esos años, en la línea del tiempo, en el papel, ya no me entraba por todos los recuerdos y traumas que recuerdo. Eso me quebró emocionalmente. O sea, me largué a llorar y no pude seguir con el ejercicio. O sea, no pude. Creo que tardé como 2 semanas en poder volver a sentarme y terminarlo al ejercicio, digo, ¿no? Por eso siempre digo, y en mi blog aparece el mensaje de aviso, de que si hay algún ejercicio que te moviliza emocionalmente, que si sentís que no podés seguir, no sigas. Y que si sentís que la situación te está desbordando, que pidas ayuda terapéutica. En lo posible ayuda a personas que se dediquen a la salud mental, ¿no? Pero volviendo a lo que estaba contando, cuando vi en un papel una línea de tiempo y vi cómo entre mis 5 y 12 años viví muchos hechos traumáticos, me pasaron 2 cosas significativas. La primera fue tomar conciencia por lo que pasé. Y gracias a esa conciencia, es como que senté las bases de la compasión. O sea, es como, o sea, de por qué debo tratarme bien y con paciencia. Porque no es que me pasó un solo hecho traumático en mi vida
Y por favor que esto que estoy diciendo no se tome como que estoy haciendo una especie de carrera por ver quién sufrió más o tuvo un trauma peor o más trauma. O sea, no estoy diciendo eso. Nadie puede decirte que tu dolor se debe sentir de tal o cual manera, solo vos sabes lo que viviste y el daño que te causaron esas situaciones adversas. Pero cuando yo siento que sufrí mucho, cuando yo siento que, qué bueno, estoy sanando ese trauma y pum, aparece uno nuevo que estaba bloqueado y pienso, o le digo a mi psicóloga, che, ¿cuántos traumas más tengo? En algún momento se va a terminar esto de encontrar pequeños recuerdos, pequeñas heridas. Porque a veces me siento así, siento que bien, vengo trabajando en las heridas más grandes y cada vez que me acerco a sanar esas heridas grandes, aparecen heridas pequeñas que estaban como escondidas. Entonces, por momentos siento que es el cuento de nunca acabar. Pero ahí es cuando recuerdo, ¿sí?, este ejercicio de la línea del tiempo, y recuerdo que entre mis 5 y 12 años sufrí todo tipo de violencia, abuso y humillación que se puedan imaginar. Y sí, obvio que todo eso tiene secuelas. Y también tiene secuelas la cantidad de años que pasaron entre los hechos traumáticos y el momento en que empecé a procesarlos y sanarlos de forma correcta, por así decirlo, en oposición a esa falsa creencia de sanar, que es convertirte en un ser de luz perfecto y evolucionado, escondiendo todo y haciendo de cuenta que no existe eso. Entonces, además de empezar a tratarme con compasión y paciencia y mucho amor, todo ese amor que me faltó y que necesité, también me dio una dimensión de lo fuerte que soy. O sea, contrario a creer que era débil porque lloraba por todo, o sea, lloro por todo y todo me hace mal, ya lo conté, pero yo lloro viendo llorar a otra persona, no importa si la conozco o no, o sea, incluso en la ficción. Incluso cuando es una serie o película que ya vi y que ya sé lo que va a pasar, pero no sé, por ejemplo, hace un mes volví a ver The Office por tercera vez y siempre que Pam llora, yo lloro. Lo mismo con Los Simpson. En los capítulos donde, no sé, muere algún personaje como Encías Sangrantes o la mamá de Homero, yo lloro. Y mirá que Los Simpson habré visto 50 veces cada capítulo. Y yo creía que eso era un signo de debilidad. O sea, yo me sentía débil porque encima, con toda esa creencia que me quisieron meter con respecto a que todas las cosas malas que me pasaron es porque yo las atraje con mis miedos, me sentía débil porque no podía tampoco dejar de tener miedo. O sea, yo quería dejar de tener miedo y no llorar y no podía, entonces ergo soy débil. Igualmente ahí me falló un poco el pensamiento lógico y científico. Pero es lo que yo sentía. Pero ahora que veo la línea de tiempo de mi vida y veo en retrospectiva mi vida y digo, ¿de qué debilidad me hablas? Todo lo contrario. Mirá lo fuerte que soy. Mirá lo fuerte. O sea, pasé por todo esto y estoy todavía de pie. Incluso a nivel físico lo digo, no solo a nivel psicológico y emocional. Pero mi cuerpo soportó mucho. Y en el medio de un ambiente súper violento, hasta hizo crecer un hueso nuevo a pesar de que tenía todo en contra. Y eso me empoderó. Palabra que la usan para cualquier huevada y a veces me cuesta usarla, por eso mismo, pero bueno, es así. O sea, me hizo darme cuenta de lo fuerte que soy y empecé a usar esa fuerza para salir adelante y para sentirme segura de mí misma. O sea, sí, hay veces que toco temas o aparecen recuerdos de traumas y siento que me voy a desplomar. O hay veces que tengo crisis de angustia o de ansiedad, cada vez menos, es verdad, pero por lo menos ya no les tengo miedo. Porque antes me daba pánico volver a tener un ataque de pánico, por ejemplo, o crisis de llanto, de ansiedad. Y ahora lo vivo diferente. Y lo vivo diferente porque también aprendí a gestionar mis emociones. Y ya no me llevan puestas las emociones como hace unos 2 años, ponele. Y esto a veces me hace ver desde afuera como una persona quizás sin sentimiento y fría, porque claro, la resiliencia es una estrategia de afrontamiento. Y vos tenés estrategias adaptativas y estrategias no adaptativas. Todo esto explicado por mi psicóloga, ¿no?
Amo porque estoy a punto de ¿cuánto? De ir a cursar la carrera. Pero bueno, a ver, para decirlo muy básico, el principal objetivo de las estrategias de afrontamiento es protegernos del dolor y permitirnos encontrar la manera más rápida para solucionar un problema sin que nuestra psique, nuestro yo, salga demasiado dañado. O sea, en otras palabras, son tácticas que nos hacen actuar de una determinada manera ante hechos negativos o estresantes. Las estrategias adaptativas son las que sirven para regular las emociones que causan malestar. Por ejemplo, no sé, la aceptación, la resolución de problemas, estar reevaluando lo que sucedió. Todas estas estrategias se pueden aprender y mejorar, ¿eh? O sea, no es que si no las aprendés de niña no podés aprenderlas de grande. No, eso es bueno también. Y después están las estrategias no adaptativas o desadaptativas, pero no me gusta esa palabra. Y son esas estrategias de regulación emocional que empeoran o prolongan el malestar emocional. O sea, por ejemplo, la rumiación es estar todo el tiempo pensando y como digo yo, el pajarito en la cabeza, la evitación, la supresión y lo que provocan estas estrategias no adaptativas es la sensación de que perdimos el control totalmente. O sea, ¿qué sucede cuando adoptás estrategias para reponerte rápidamente y no dejarte llevar por una situación adversa? Bueno, desde afuera, las personas que tienen estrategias no adaptativas piensan que nada te importa. Pero ojo, que igual hay una delgada línea entre ser resiliente con tener apatía. Esto de que no sentís placer ni interés por nada. Hay una delgada línea. Esto por eso siempre es mejor hablarlo y trabajarlo con una persona profesional de la salud mental. Hoy en día, por ejemplo, hay ciertos problemas, hay ciertas situaciones adversas que parece como si no me afectaran. Que yo me doy cuenta que hace 10 años hubiese reaccionado de una forma completamente fuera de control y hoy por hoy las manejo, las gestiono de otra forma. Y sí me afectan, solo que decido cómo afrontarlas. Porque no puedo poner al mismo nivel, no sé, que se corte la electricidad y no poder trabajar por un día, con una crisis de llanto porque una persona cercana a mí me detonó emocionalmente con un comentario de mierda. O sea, hay veces que mi pareja me dice que ya me paso de optimista también. Y no es que me paso de optimista, sino que entiendo y acepto que la realidad es tal como es, pero sin minimizar ni tampoco maximizar las consecuencias de lo que ocurre. O sea, trato de ser objetiva. No siempre me sale, pero es algo que trato. Porque no es algo fácil, ¿eh? Porque uno tiene que tener control de sus impulsos. Y eso a mí me costó mucho. Porque, por ejemplo, yo antes rumiaba todo el tiempo. Mi mente no paraba con los pensamientos y críticas y comentarios de mierda 24 horas durante los 7 días de la semana. Incluso en los sueños. O sea, mi mente era una ametralladora de pensamientos y sobrepensamientos continuo. Y eso, claro, no me dejaba pensar bien o tomar buenas decisiones, porque estaba tomada por mis pensamientos que a su vez afectaban mis emociones y decidían mis actitudes, o sea, cómo actuar frente a la vida y no solo frente a los problemas o a los hechos adversos. Pero cuando aprendí a tomar distancia de mis pensamientos y no dejar que actúen por mí, fue un paso muy liberador. O sea, hay días en los que me doy cuenta del silencio de mi mente. O sea, no silencio, pero sí que veo que los pensamientos pasan y siguen de largo y no me asustan ni me asaltan el presente. Y a veces haciendo chiste le digo a mi pareja, qué bien se siente cuando tus pensamientos no dominan tu vida.
Y algo también muy importante en este proceso es el autoconocimiento, o sea, el conocerse a sí misma. Y bueno, como les digo siempre, en este sentido a mí me ayudó y me ayuda a llevar un diario personal en el cual escribo y reflexiono sobre diversos temas. O sea, hablo y converso conmigo misma, pero lo escribo, no lo dejo en mi mente. Porque si lo dejo en mi mente no tiene límite. Y se queda por ahí, y después va, viene. En cambio, si lo escribo, como que lo bajo, lo ordeno, lo proceso, lo puedo ver, volver a leerlo, reflexionar, analizar sobre eso que voy conversando conmigo misma. Porque hablo y converso conmigo misma, conozco qué cosas me afectan de manera negativa y trabajo en eso a la vez que sigo alimentando esta imagen de fortaleza de mí misma y de confianza en que tengo los recursos y las habilidades para hacerle frente y gestionar cualquier problema que se me presente. Hay días que se me olvida y parece que me voy a derrumbar, pero en esos momentos, antes lo vivías como una crisis total, como una derrota, y hoy hasta los vivo como una oportunidad. O sea, dejo que mis emociones aparezcan, lloro, me enojo, puteo y digo que la vida es una mierda y que nada tiene sentido, que no vale la pena, pero después cuando termino de descargar, escribo sobre eso y reflexiono. Y trato de buscarle el lado positivo a las cosas. Que no significa que esté a favor de que pasen esos hechos adversos o que me parezca que esté bien que sucedan. O sea, no confundamos. Porque si no termina siendo eso que algunas personas me comentan que, ay, gracias a lo que sufriste, hoy sos quien sos. Y es un no rotundo, porque yo no tengo nada que agradecerle a la violencia que sufrí, a los abusos que sufrí, ni agradecerle al dolor y sufrimiento. O sea, una cosa es buscarle el lado positivo a las situaciones, a la vida, y otra es romantizar y estar a favor de la violencia. Y sobre esto pienso y reflexiono porque leo sobre, no sé, con estas cosas que leo sobre la resiliencia, también leo sobre los supuestos beneficios del sufrimiento. A ver, ¿qué es esto, no? A ver, en el mundo en el que vivimos, parece como misión imposible poder escapar de que nos suceda algo que nos cause algún tipo de adversidad, algún tipo de malestar. No sé, alguna enfermedad, un accidente, catástrofe natural, acoso o abuso, algún duelo. El tema está en si podemos salir fortalecidos de esas situaciones. ¿Qué onda? ¿Significa que entonces la adversidad y el sufrimiento tienen la capacidad de sacar a la luz talentos y habilidades que de otra forma no hubieran o hubieran seguido ocultos? Porque sí, es verdad que todo el tiempo conocemos de casos de personas que cambiaron su forma de vida, sus prioridades, luego de un hecho traumático. Yo misma lo experimenté y hasta me lo tatué para recordarlo. O sea, solo se vive una vez. Personas que, no sé, la adversidad les han hecho encontrar un verdadero sentido a su vida. Y esto me hace acordar al libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. ¿Hablé sobre este libro alguna vez? Tendría que hablar sobre este libro. Y también tengo otro por leer que es más o menos parecido, que es el de Edith Eger, que se llama La bailarina de Auschwitz. Así que ya se pueden imaginar de qué se trata. Tanto Víctor como Edith estuvieron lamentablemente en los campos de concentración. Pasa que igualmente yo lo vivo como una contradicción. O sea, me lo pregunto a mí misma. ¿Es una contradicción? ¿Es una contradicción querer que ningún niño ni niño sufra violencia ni abuso y al mismo tiempo creer que las adversidades en la vida sacan a la luz talentos y habilidades? Porque no digo que no es posible. Pasa que es más fuerte, en mi caso, el deseo que ningún niño ni niña ni adolescente sufra violencia intrafamiliar ni abusos de ningún tipo. Si es verdad que sufrir hechos adversos provoca en algunas personas esa capacidad de
relativizar los problemas o otorgarle la importancia relativa a ciertas situaciones que teníamos previamente a que ocurra ese suceso. O sea, es verdad. Y en eso sí me doy cuenta, porque muchas veces observo los aprendizajes que tuve después de los traumas por lo que pasé. Y que muchas situaciones no las termino viviendo como traumáticas al día de hoy, porque aprendí a asignarle la importancia que considero. O sea, como decía hace un rato, no vivo todo con la misma intensidad. No es lo mismo que se corte la electricidad durante un día, por más de que tenga la heladera llena de comida, a que, por ejemplo, no sé, una persona que quiero tenga un accidente o el diagnóstico de una enfermedad. También está el concepto de la psicología positiva que habla del crecimiento postraumático, es decir, la posibilidad de aprender y mejorar a partir de los sucesos traumáticos de la vida. Pero es algo que me sigue pareciendo, no sé cómo decirlo, porque por un lado entiendo que la adversidad es algo inevitable, que si no existiese lo difícil, lo negativo, lo dramático, ¿cómo podríamos entender o percibir lo maravilloso, lo satisfactorio? O sea, ¿cómo podríamos conceptualizar lo positivo sin el lado negativo, no? Pero al mismo tiempo me pasa que sufrí tanto haber tenido una niñez con padres negligentes en un ambiente violento, cruel, que a mí me sale decir que no me gustaría que nadie pase por eso, porque es horrible. Me sale plantear si no es posible buscar otra forma de acceder a esos talentos y habilidades sin sufrir. Pero claro, para que haya luz tiene que haber oscuridad, ¿no? Y en todo caso, mi intención es esa. Es decir, yo no puedo evitar que siga habiendo violencia en este mundo. No puedo evitar que haya niños y niñas que sufran violencia y abuso. Pero en todo caso, lo que sí quiero es que haya herramientas para que esos niños y niñas puedan procesar esos traumas y que no se sientan solos ni solas. Que no les pase como a mí, que teniendo 7 años pensé en tirarme de un tercer piso para escapar de los golpes de mi padre, o a los 11 años que me intoxiqué con un medicamento, también buscando una escapatoria. Quiero que si te pasó de que sufriste en la niñez y adolescencia y no tuviste las herramientas como para salir fortalecido o fortalecida de esa situación, que no importa la edad que tengas, puedas acceder a esas herramientas. Porque todas las personas merecemos sentirnos bien a pesar de lo que ocurre en la vida y de lo que nos pasó en nuestra niñez y adolescencia. Y el ejercicio de escritura esta semana, de este episodio, pensá en la pregunta: ¿qué cosas te hacen ser una persona fuerte y resiliente? Para responder la pregunta podés empezar a hacer un listado de aquellos hechos adversos a los que hiciste frente y resolviste. Y también te puede servir para escribir sobre hechos que sentís que no elegiste o no tuviste las mejores estrategias para afrontar un hecho adverso. Y en todo caso reflexionar sobre cómo te gustaría actuar si te vuelve a suceder algo por el estilo. Es solo reflexionar sobre diferentes formas de actuar, o sea, no generarte ansiedad y miedo por situaciones que te pueden pasar. Que al final nadie está exento de hechos adversos o traumáticos y ni siquiera sabemos qué de todo lo que existe nos puede suceder. Imagínate en el 2019 creyendo que podía sufrir una pandemia y ahora volvé al 2022 o al año en el que estés escuchando esto. Qué gran experiencia de mierda mundial, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me ayudó a poner pausa y repensar bien qué quiero de mi vida en el futuro. Y que para eso debo hacer cambios en mi presente. A veces me siento un poco, no sé cómo es la palabra, rara, diciendo como, o sea, todas las personas sufrimos con la pandemia. Hay personas que sufrieron más que otras, sobre todo aquellas que perdieron personas queridas. Pero hay una parte de mí que agradece lo que pasó, porque me ayudó. Me ayudó a, como les digo, a poner una pausa y repensar bien qué quiero de mi vida en el futuro. A, de alguna forma, sacarme del piloto automático en el que estaba también. Al final, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y bueno, por hoy dejamos acá.
Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter, porque todos los meses, en los últimos días, en este caso en agosto va a ser mañana, 31 de agosto, pero no sé cuándo estás escuchando esto. Si lo estás escuchando hoy 30 de agosto, que sale este episodio, podés suscribirte y mañana recibís mi carta. Y si no, si ya pasó, igualmente te puedes suscribir, que te llega la próxima carta, y abajo de todo están los links con las cartas de meses anteriores. Son cartas en las que comparto reflexiones e ideas que fui teniendo durante el mes y que, bueno, quedaron fuera de los episodios. Para suscribirte, el link está en la descripción, al igual que el link para suscribirte al canal de Telegram, donde voy contando cuándo se publican los episodios y compartiendo también los ejercicios para que te llegue una notificación y no tengas que depender del algoritmo de las redes sociales. Y bueno, también, no sé en qué aplicación me estás escuchando, pero seguramente podés suscribirte y en algunas calificar el podcast. Esto ayuda a que a más personas les llegue. Y como siempre digo, más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir acompañadas y les va a hacer bien cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.